Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, sean una vez más. Buenos días. Soy Penélope Aranda y estoy contenta porque poco a poco hemos ido avanzando en esta clase de la escuela dominical. Estamos en la segunda parte de nuestro libro, en la segunda sesión que vamos a estar viendo la palabra alentar. Y bueno, queremos iniciar con una oración. Yo le doy gracias primero al Señor por este tiempo que me ha permitido enseñar en la escuela dominical. Verdaderamente ha sido un reto para mí. Espero usted haya aprendido no de mí, sino de la palabra del Señor. Y yo le invito a que cierre sus ojos, disponga su corazón, hablemos con el Señor en esta mañana y podamos pedir la dirección de Él. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias porque hoy estamos reunidos para poder estudiar nuestra clase de la escuela dominical. Queremos pedir, Padre, que seas tú nuestro guía, que sea siendo Jesús nuestro gran ejemplo. Él es nuestro ejemplo, pero nosotros tenemos que tomarlo en nuestra vida, seguir a Él, lo que Él hizo para engrandecer el nombre del Señor. También te queremos pedir, Espíritu Santo, que trabajes en nosotros, que nos ayudes a hacer lo bueno, que lo que aprendamos de la palabra del Señor sea de bendición para los demás. Permite, Señor, que tu palabra sea puesta en nuestra mente y bajada a nuestro corazón, para así poder compartirle a los demás el mensaje de las buenas nuevas y lo que tú puedes hacer en la vida de cada uno de los que no han conocido a Cristo. Padre, quédate con nosotros y como en todas las cosas, toma el control de este tiempo. Te damos honra y gloria en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio. Estoy un poco impaciente, un poco pues ansiosa porque ya queremos regresar a la iglesia. Vemos la luz al final del túnel y bueno, creo que el Señor ya tiene el día específico de poder regresar a nuestra iglesia. Y si no lo tiene, pues hermano, eso quiere decir que ya vamos a estar con el Señor. Pero en esta mañana vamos a dar inicio. Yo los invito a que abran su Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo número 9, que es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y la palabra alentar, lo que quiere el Señor para nosotros es que seamos, a través de esta palabra, para otros, debamos de ser fortaleza en las relaciones personales. Alentar a otros fortalece en las relaciones personales. Nosotros podemos alentar, pero también podemos ser alentados. Y como hijos de Dios, hemos aprendido que a través del amor de Cristo es cuando uno debe de demostrar aliento a las demás personas. Lo que dice nuestro libro es que a veces es muy difícil llevarnos bien con las personas que nos agradan. Sí es fácil, pero lo que vemos en este libro es que también nos debemos de llevar bien con las personas que no nos agradan un poquito, y no porque a veces no podemos, pero el Señor Jesús nos dejó un gran ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando conocemos a una persona que es diferente a nosotros? Quizá puede ser de otro país, que es lo que vemos aquí en este país, aquí en Estados Unidos. Pues hay muchos latinos de muchos lugares, de tanto de Latinoamérica, de otros países. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando viene una persona de otro país o cuando conocemos a una persona de otro país? Tal vez puede ser diferente el tipo de color de piel, su forma de hablar, su posición social, que sea diferente a la nuestra, y a veces es difícil o nos es un poco difícil adaptarnos hacia esa persona. Pero a través de esta palabra de alentar, el Señor no quiere que nos adaptemos a ellos, ¿sí? En su forma de cómo son, no, sino que nosotros podamos ser aliento a través de la palabra del Señor hacia ellos. Entonces, pudiera ser que no nos podamos llevar con una persona que nos causó algún daño en el pasado, pero el Señor Jesús es diferente, porque muchas personas le hicieron daño al Señor Jesús y Él siempre actuó de la mejor manera.
siempre permaneció callado, sin decir nada, sin quejarse. Pero sin embargo, vemos que como cristianos debemos ser capaces de ver más allá de nuestras diferencias. ¿Y qué dice la parte siguiente? Y amar a nuestro prójimo. En la clase pasada también estuvimos viendo algo que debemos de amar a nuestros enemigos cuando estuvimos aprendiendo, la palabra amor. Y como cristianos nos enseña que debemos de ser capaces de ver más allá de nuestras diferencias y amar ¿a quién? A nuestro prójimo. Y el Señor Jesús habló respecto a esto cuando dijo: porque si amáis a los que os aman, pregunta, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y esto lo podemos ver en Mateo 5:46, que habla del amor hacia los enemigos. O sea, no tiene valor amar solamente a nuestros amigos, tiene más valor amar a aquellos que son nuestros enemigos. Y a lo mejor no tan como enemigos como David, que tenía muchos enemigos, sino con aquel que no nos llevamos bien. ¿Sí? Yo creo que en el transcurso de nuestra vida nos hemos topado con personas que dejamos de hablarnos por muchas cuestiones, muchas diferencias que tal vez no se aclararon. Pero aún y a esas personas debemos de amarlas, debemos de orar. Y que un día, esa es mi oración, que sí le he pedido al Señor, que un día me dé o nos dé la oportunidad de conversar con aquellas personas que dejamos en el pasado y que ya no tenemos contacto con ellos. Pero bueno, ese es otro asunto. Si queremos fortalecer nuestra relación con las personas que hay a nuestro alrededor, podemos hacer algo muy sencillo que tiene grandes beneficios espirituales. Alentar a la otra persona puede ser difícil, alentar a otros, en especial aquellos en quien hemos tenido alguna relación dificultosa. Y cuando hacemos esto con aquella persona que tuvimos alguna complicación, estamos demostrando el amor de Cristo, ¿sí? Que es lo que quiere el Señor, que a través de esas personas nosotros demostremos el amor de Cristo. Y en el libro de Hechos dice, cuando Pablo viene por primera vez a Jerusalén, los creyentes pues ahí lo reciben con sospechas, con miedo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos ha enseñado que pues Pablo en un principio él perseguía a la iglesia, o sea, todavía no era creyente. Y bueno, pues ya saben la historia, ¿verdad? Terriblemente era el perseguidor, de la iglesia. Sin embargo, después de su conversión, ¿sí? Dice que pasó un tiempo en Arabia y estaba predicando en Damasco. Y aún así, con lo que estaba haciendo, déjame decirte que la Biblia nos enseña que no fue o que no era aceptado. Pero saben que hay una buena noticia, porque siempre hay una persona que nos alienta. No me dejará mentir que en situaciones difíciles en las que usted se ha encontrado, siempre hay una persona que lo ha alentado. Y espero que usted haya estado fortalecido cuando recibió ese aliento de un ser querido, tal vez de un amigo, de su esposo, yo no sé. Pero esta persona que se encontró Pablo es un hombre llamado Bernabé, ¿sí? Donde Bernabé intercedió por Pablo para lograr que él fuera aceptado. ¿Entre quién? Entre los discípulos. ¿Sí? Hay una pregunta, yo creo que ya han leído Mateo 5:44, donde dice, ¿a quién debemos amar? ¿Qué hemos estado leyendo ahorita? Que debemos de amar a quienes, a nuestros enemigos. Claro, a los que queremos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, pero eso no tendría tanto valor como si nosotros amamos a nuestros enemigos, ¿sí? Es lo que nos enseña Mateo 5:44. Dice ahí en Hechos, vaya a su Biblia, Hechos 9 del 26 al 28, dice la palabra del Señor: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces
Bernabé, tomándole, lo trajo a los discípulos y les contó cómo Saulo había visto en el camino ¿a quién? Al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. ¿Qué es lo que destacan estos dos versículos ahorita al momento de leerlos? ¿Cuáles serían los puntos principales que destacan estos dos versículos de Hechos 9, 26 al 28? Dice que debemos extender gracia a los demás. Así como recibimos gracia de parte del Señor, así nosotros también debemos extender la gracia hacia otros. Y debemos animar a otros para que sean ¿qué? Aceptados. Nosotros hemos sido aceptados por el Señor a pesar de nuestra condición. Y este hombre, Pablo, aunque en el principio él perseguía a los cristianos, bueno, pues se topa con Bernabé y él hace para que ante los discípulos Pablo sea aceptado. Y a pesar de que con miedo, finalmente lo aceptan y se convirtió, en un gran hombre expositor de la palabra del Señor. A lo largo de nuestra vida hemos conocido personas muy, pero muy diferentes a nosotros. En situaciones así nos veremos tentados a reaccionar de diferentes maneras, tanto buenas como malas. Pero lamentablemente muchas veces no tratamos a los demás como nos gustaría que nos traten, ¿sí? Queremos que nos mimen, que nos quieran mucho, pero queremos nada más extender nuestra mano y recibir, pero no queremos extender nuestra mano para dar, ¿sí? Y recuerde que es mejor dar que recibir. Entonces, a pesar de esas personas que son difíciles, nosotros tenemos que tratarlas bien. Entonces, como queremos que a nosotros nos traten, debemos de tratar así a las otras personas. Es por eso que el Evangelio de Jesucristo transforma por completo nuestras relaciones personales cuando entendemos a profundidad el amor de Dios. Dice que transforma por completo el amor, el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que en teoría debería de ser eso, pero a veces como que nos rehusamos a ser transformados completamente. Pero el Señor Jesús ahí está con su amor. El Evangelio de Jesucristo quiere transformarnos, no solamente una parte de nosotros, sino transformarnos en todo y por completo en nuestras relaciones personales. Pero para eso debemos de entender la profundidad del amor de Dios. Si usted entiende por completo el amor de Dios, usted fácilmente va a poder, vamos a poder tener buenas relaciones personales, amando como Jesús nos ama a nosotros. Y una manera de demostrar que hemos sido transformados por Jesucristo, dice, es al servir de aliento para otras personas. Volvemos a decir, incluso con personas con quienes tenemos una relación difícil. Una palabra de aliento puede ser como un vaso de agua en medio del desierto. Mire, a veces recibimos cosas de personas que ni pensábamos. A veces la gente, Dios usa a personas que nos hacen sentir de una manera muy especial. Y a veces a mí me ha pasado, es como que, ¿quién se iba a imaginar que esta persona esto? Oye, fíjate que a pesar de mis amigos, la única persona que me alentó, que recibí aliento, fue esta persona. Pero el Señor Jesús siempre nos da sorpresas, siempre nos ayuda, porque creo que Dios usa a personas inesperadas para nosotros y hay que darle gracias al Señor por ello. Déjame contarte una historia que ha sucedido a lo largo de mi caminar en el Evangelio, es decir, desde que yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Me topé y me he topado con personas difíciles. Con esto no digo que yo no he sido difícil, tal vez lo he sido o lo sigo siendo en ocasiones, pero creo que no un mucho, o a lo mejor sí un mucho. Espero que usted no haya estado en una situación así.
una de las cosas que yo pasaba era que pues me gritaban en la iglesia, o me decían como que yo era, se oye un poco extraño, ¿verdad? Pero me maldecían que porque no tenía hijos, me volvían a gritar y una serie de cosas que yo pasé. Pero bueno, yo pudiera hacer una lista de todo eso, pero ¿sabes qué? Siempre seguía adelante, pensando que tenía que levantarme, sacudirme las manos y seguir. Y siempre hubo una persona que me alentaba. ¿Sabe quién es? Cristo. Él, a través de su palabra, a través de la palabra del Señor, siempre hubo una palabra de aliento. Y claro, nos sentíamos tristes, yo me sentía triste, pero yo decía, bueno, si el Señor Jesús, con tanto que le hicieron, siempre permaneció en silencio y no dijo nada, pensaba yo, bueno, ¿por qué me voy a quejar? ¿Por qué me voy a quejar? ¿O por qué voy a reaccionar así? Y dentro de todas estas cosas que me pasaban, había un comentario que siempre también me daba aliento de una hermana. Me tocaba el hombro y me decía, ay hermana, dijo, tú eres como un roble, por tantas cosas que me pasaron. Pero bueno, esa es otra historia que en algún momento pueda compartir con ustedes. Vamos a seguir ahí en su libro. Espero que usted esté entendiendo el concepto que Dios quiere darnos a través de su palabra, y que usted, el Espíritu Santo más bien, esté trabajando en su corazón. Vemos en la manera tan hermosa en la que Bernabé trató con Pablo. Dios usó a Bernabé para alentar a Pablo, sirviéndole de aliento en una situación pero muy, muy difícil. Y el libro de Hechos nos narra parte de la vida del apóstol Pablo. Y en el capítulo 8 vemos que Saulo, que perseguía y asolaba a la iglesia, después, cuando Esteban fue apedreado, dice la Biblia que Saulo estaba ahí consintiendo la muerte. Sin embargo, la vida de Saulo dice que fue transformada por un poquito, por la mitad. No, dice que fue transformada por completo cuando Cristo resucitado se le apareció en el camino de Damasco, a Damasco. Y el Señor mandó a una persona que se llama Ananías, quien reconoció la conversión de Saulo y lo bautizó. A veces nosotros, bueno, yo creo que muchos de nosotros estuvimos como Pablo, ¿verdad? No es que hayamos sido perseguidores de la iglesia, no. Me refiero a que a veces, bueno, decíamos a los cristianos, yo soy una de ellas, que los aleluya y eso, y bueno, ahora yo estoy en ese rol, y a veces a las personas que estaban alrededor de mí, a veces era difícil como creer, verdaderamente fue un cambio para ella, o sea, ha sido totalmente transformada. ¿Por qué? Porque veían errores en mí, ¿sí? También puede ser que usted esté en esa situación, o estuvo en esa situación. Al principio decíamos, no, que los cristianos, y actuamos un poquito como Pablo. Por eso la gente a veces no cree en los cristianos que hemos sido transformados. Pero nuestra conducta debe de decir más que verdaderamente Cristo, el Evangelio de Cristo, nos hizo transformar a través de cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Vamos a seguir ahí donde dice, Saulo comenzó a predicar en Damasco. Y déjame decirte que ahí se hizo un complot o un problema con algunos de los judíos, porque intentaban, ¿qué dice la palabra de Dios? Intentaban matarlo. Pero ¿sabe qué? Pablo logró escapar al ser descolgado por el muro de la ciudad en una canasta. Y esto lo podemos ver en el capítulo 9 del 23 al 25. Más adelante los discípulos, tenían miedo. Aunque ya habían pasado 3 años de su conversión, no creían que en realidad ya era un discípulo. Quizá pensaban que todo era un plan para infiltrarse ¿en dónde? En la iglesia. Y hablando de este hombre, Bernabé significa hijo de consolación.
Usted lo puede ver en su Biblia, en Hechos 4, del 36 al 37, donde la palabra consolación en el idioma original tiene que ver con una persona que alienta y consuela a otros, ¿sí? O sea, la palabra Bernabé significa hijo de consolación, donde la palabra consolación en el idioma original tiene que ver con una persona que alienta y consuela a otros. Y Lucas, que fue el escritor del libro de Hechos, después describe a este personaje como un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe. Vaya conmigo ahí en Hechos 11:24. Hechos 11:24. Dice la palabra de Dios. Quiero que lean desde el 23. Dice 11, 23 y 24. Cuando llegó, o sea, estoy hablando de Bernabé, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Este versículo yo ya lo había leído en una ocasión anterior, no ahora que estuve preparando la clase. Y yo tengo aquí en mi Biblia marcado con rojo y con rosa la palabra, estoy hablando del versículo 23, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y yo lo leí una vez y lo leí otra vez, solo le quiero compartir esto como un punto adicional. Y yo me quedé pensando, yo dije, el Señor nos está invitando a que con propósito de corazón permanezca siendo fiel al Señor. Es difícil, pero podemos lograrlo. Y este versículo yo se lo comparto a usted para que lo lea, para que lo medite y para que en su corazón usted se proponga, ¿sí?, a que permanezca fiel al Señor sirviéndole, ¿sí? Que todo lo que haga usted sea para darle honra y gloria al Señor. Sea mucho, sea poco en la iglesia, con alguien más que pueda compartir el evangelio, no importa, pero que usted sea fiel al Señor. Entonces dice que Bernabé en el libro de Hechos lo describe como un varón bueno y lleno ¿qué? Del Espíritu Santo y fe. ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo? Aliméntese de la palabra del Señor. Retenga, lea una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y el Señor, le va a hablar a su vida. Vamos a continuar ahí en el siguiente, en el siguiente versículo, en el siguiente párrafo, Dice, aunque Bernabé sabía que había pasado, lo que había pasado con Saulo, que había sido terrible enemigo de la iglesia, dice que estuvo dispuesto a aceptarlo como un verdadero creyente, porque ya era hijo de Dios. Mientras todos los demás sospechaban de su conversión, porque ellos pensaban, bueno, si antes perseguía a la iglesia, pues ¿qué pasa ahora? ¿Se quiere infiltrar? ¿O qué es lo que está pasando? Pero verdaderamente Bernabé reconoció en Saulo su verdadera conversión. Bernabé entendió que este hombre, con un terrible pasado, pero que este pasado había sido perdonado ¿por quién? Por Jesucristo. No importa cuál haya sido su pasado, si usted se arrepintió y usted le abrió su corazón al Señor, usted recibió el perdón del Señor Jesús. Si no lo ha hecho, es tiempo de hacerlo y yo lo invito a que usted reconozca que es pecador y reconozca al Señor Jesús como su Salvador personal. Por lo tanto, el pasado de Saulo no cambiaba la realidad de que ahora era un hijo ¿de quién? De Dios. Entonces, si nosotros ya fuimos perdonados, ahora pasamos a ser hijos de Dios. Perdón, hermanos, me dio algo en mi garganta.
Por lo tanto, como estuvimos leyendo, el pasado de Saulo no cambiaba la realidad de que ahora era y es un hijo de Dios. Y Bernabé fue una parte alentadora para la vida de Pablo porque estuvo dispuesto a aceptarlo. Así nosotros debemos aceptar la otra persona sin importar su pasado, sin importar lo que haya pasado entre dos personas, pero él estuvo dispuesto a aceptarlo. Y Bernabé estuvo dispuesto a menguar, pues el apóstol Pablo pronto se convirtió, escuche bien, en uno de los líderes más importantes en la iglesia primitiva. Hay a veces que mi esposo y yo estamos platicando y me dice, Penélope, cuando estés en el cielo, ¿quién quieres que sean tus vecinos? Y yo me pongo a pensar, pues a ver, Pablo, David, Moisés, y me pongo a mencionar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque de ellos también tenemos un gran ejemplo de la vida que ellos tuvieron. Entonces Pablo se convirtió en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva, incluso sobre Bernabé, por encima de Bernabé, a pesar de que Bernabé dice la Biblia que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Pablo llegó a ser un líder muy importante. Y en Bernabé encontramos una valiosa lección sobre la importancia de alentar a otros, que fue lo que hizo Bernabé con Pablo cuando no lo querían después de haber aceptado a Cristo. Y la única manera que nosotros podemos alentar a los demás será, como lo dije en un principio, entender el amor y le agregamos la gracia del Señor Jesús. De esa manera puede cambiar cualquier persona y Él nos ha mandado amar a nuestro prójimo, incluso a quién, a nuestros enemigos, como dice Mateo 5:44. Lo invito a que vaya a su página 95 y vamos a leer unas preguntas que vienen ahí. Estas sí se las voy a encargar de tarea, hermanos, pero no me la tienen que mostrar a mí. Es para que usted la medite, para que usted hable con el Señor en cuanto a la respuesta. Y si tiene que hacer algún cambio, hágalo, ¿sí? Yo le invito a que las escriba o ahí mismo, pero que en una hoja, en su libreta, ponga las respuestas para que usted pueda meditar en ella. Dice la pregunta número 1, ¿cuál es el versículo de la Biblia que más te ha alentado últimamente? Yo creo que todos tenemos un versículo que nos encanta, que nos gusta mucho, que hasta puede ser que lo sepan de memoria. Dice, ¿cuál es el versículo de la Biblia que más te ha alentado últimamente? 2, ¿qué cosas hacen que te desalientes con frecuencia? A veces nos sentimos desanimados, ¿sí? Pero hay que meditar qué es lo que nos desalienta y hay que saber buscar una respuesta o una salida a esto. Vaya a su Biblia porque seguro va a encontrar un versículo que lo va a alentar. ¿Por qué crees que Bernabé fue diferente a los otros discípulos y decidió aceptar a Pablo y ser aliento para él? La otra pregunta dice, ¿qué cosas podemos hacer que desalienten a nuestros seres queridos? ¿Sí? A veces hacemos cosas sin pensar que ofendemos a la otra persona y también debemos de meditar en qué cosas podemos hacer que desalienten a nuestros seres queridos. Y la última pregunta dice, ¿cómo puedes servir de aliento a los líderes de tu iglesia? Repítalo conmigo. ¿Cómo puedes ser de aliento a los líderes de tu iglesia? En estos tiempos es difícil. Yo he visto muchas publicaciones que dicen que el pastor nunca había ministrado o pastoreado una iglesia en situaciones como ahora de esta pandemia. Entonces es tiempo de que usted también sepa y aliente a los líderes de su iglesia. Y no solamente hablo de la iglesia del Calvario, sino se puede topar con un amigo que sea líder de la iglesia y también lo puede alentar. Pero para eso usted debe de tener en su corazón la palabra del Señor para dar aliento y alimento a la vida de esta persona. Y por último, les quiero leer un versículo, está ahí en 2 de Corintios
del 1 y vamos a leer del 3 al 7 para ya despedirnos de esta clase. Síganme ahí en su Biblia, Segunda de Corintios capítulo 1, del 3 al 7, vamos a leer. Dice: nosotros sufrimos mucho, así como Cristo sufrió, pero también por medio de Él, Dios nos consuela. Sufrimos para que ustedes puedan ser consolados y reciban la salvación. Dios nos ayuda para que nosotros podamos consolarlos a ustedes. Así ustedes podrán soportar con paciencia las dificultades y sufrimientos que también nosotros afrontamos. Confiamos mucho en ustedes y sabemos que si ahora sufren, también Dios los consolará. Entonces, que en su corazón se quede esta última frase. Confiamos mucho en ustedes y sabemos que si ahora sufren, también, ¿quién los va a consolar? Dios. Dios siempre tiene palabra de aliento. Dios siempre tiene una persona que lo va a alentar y que lo va a ayudar para seguir adelante. Yo espero que usted haya aprendido algo en esta mañana. Espero que haya pasado un buen tiempo alimentándose de la palabra del Señor. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente clase. Espero pronto regresar a la iglesia, verlos cara a cara, no a alguno de ustedes, a todos los que pertenecen a la iglesia del Calvario. Espero también que pasen un feliz domingo, que pasen una bonita semana y no se olvide, hermano, de orar, de leer su palabra, y si puede compartir algo con alguna otra persona, hágalo. Que el Señor le bendiga, coma rico y nos vemos pronto. Hasta luego.